entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con el tema que está sobre la mesa, el tema que nos preocupa y que tiene que ver con seguridad, tiene que ver con si es que es efectivo que el asesinato de 3 carabineros en Cañete marcó un punto de inflexión, tiene que ver con la agenda que se está discutiendo en el Congreso y poder entenderla o poder también saber quién la está dirigiendo esa agenda, hacia dónde va y si es que efectivamente todos estos discursos con respecto al horror que marcó el asesinato de estos 3 carabineros se están plasmando, se están concretando en la discusión legislativa. Y para eso nos pareció que no había nadie mejor que la senadora Carmen Gloria Aravena. Ella es senadora por la circunscripción de la Araucanía, conoce muy bien la zona. Ella nació en Temuco y además ha estado trabajando durante toda su vida laboral, pongámoslo así, Sí, incluso antes de ser parlamentaria, en la zona como ingeniera agrónoma, que es parte así es. de su profesión. Yo sé que la senadora durante muchos años ha estado preocupada por el terrorismo de la Araucanía. Ella habla de terrorismo, ¿no? Ya no estamos hablando de violencia rural, como nos gusta a nosotros eh, simular la realidad, así como estos tremendos forados que hay en el camino o en las calles, no se llaman hoyos, se llaman eventos, pero bueno, esto es algo de Eventos. una magnitud bastante mayor. Sí. Senadora, muchas gracias por estar por primera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez. Yo sé que ha sido una semana muy agitada y en el Congreso eh, con mucho trabajo y además mientras grabamos, para que sepan nuestros auditores, estamos a la espera de la resolución de cuál va a ser la condena a Héctor Yaitul. Bienvenida. Bueno, primero, Nicole, agradecerte la oportunidad de conversar hoy día. Tu programa yo lo sigo, un programa muy prestigioso además, así que vamos a conversar un poquito. Hoy día es un día especial para la región de la Araucanía y la macrozona sur. La CAM ya lleva prácticamente 27 años de atentados, el primero en Lumaco, hace muchísimos años, algunos camiones, y bueno, hoy día su principal líder está siendo juzgado por varios delitos, ninguno por ley antiterrorista, y vamos a conversar del tema, pero con una posible condena a 25 años, que es lo que pide Fiscalía, así que entre 11:30 y 12 sabremos cuál es el resultado. Hoy día con alerta roja, toda la macrozona sur, especialmente la zona colindante a todo el sector donde hoy día está todo el periodismo, ¿cierto? Y toda la noticia respecto de lo que va a ocurrir con Héctor Yaitul. Sí, muchas cosas dando vueltas, pero Sí, terminan en lo mismo, tienden a confluir en lo mismo y que tiene que ver con la inseguridad en Chile. Y sí. tiene que ver en cómo también durante tantos años, más de 15 años, 20 años operando en la impunidad, a lo mejor esos mismos grupos terroristas hoy mezclados con el crimen organizado. Es un puzzle complejo. Es que la simbiosis, Nicole, y tú lo sabes bien, entre terrorismo y crimen organizado tiene que darse, porque de otra manera, ¿cómo financian el terrorismo? O sea, en el fondo no es que una cosa la podamos desligar de la otra. No tienen financistas, por lo tanto ellos se financian con crimen organizado, que es robo de madera, narcotráfico y robo de vehículos. Esa es la Exacto. manera que tienen para financiarse. Tengo que hacer unas menciones, pero antes, para no ser Sí. el corte del hilo de la idea, senadora, em, pero es importante al momento de condenar o al momento de formalizar a personas, es importante que sean formalizadas por terrorismo y no, por ejemplo, por ley de seguridad interior del Estado o por crimen organizado. O sea, es importante ponerle el nombre correcto y juzgarlos por la vía correcta, o es más importante las condenas? Es decir, Clara- pongo el ejemplo de quienes incendiaban antiguamente, por ejemplo, el tema de un chofer de camión que murió incendiado en su interior. Claro. Es lo mismo decir que esa persona fue condenada por terrorismo o por pirómano, por decirlo, aunque la condena sea la misma. Me parece que no, que la naturaleza del No, delito sin duda. debe decirla, ¿no? La condena. Primero eso, yo sé que tienes que hacer unos cortes, pero claramente es aumento de penas. Normalmente la consecuencia de un delito
que se denomina terrorista. Y esto es lo que no ha ocurrido. O sea, solo darte un dato para poder cerrar el punto. Desde el 2014 al 2022 hubieron 7.067 atentados terroristas en la macrozona sur, muchos concentrados en Arauco y Mayeco. 7.000 atentados que hoy día nos colocan en el mundo como el 17º país con el mayor índice de terrorismo a nivel global. Entonces, evidentemente es una vergüenza que, que los índices globales nos dejen en ese puesto y por otro lado nosotros estemos hoy día no reconociendo que tenemos terrorismo en la macrozona sur. Claro, bueno, ya vamos a ir ordenando esta entrevista, senadora. Yo recordarle a nuestros auditores Patreon. A través de Patreon es cómo podemos financiar a este equipo y podemos financiar y seguir vivos en este programa. Gracias a los aportes, gracias a que ustedes mismos han motivado a otras personas para apoyar a la entrevista de Nicole Rodríguez, que estamos acá ya cumpliendo 2 años al aire con entrevistas que también a veces las hacemos a través de sus propios comentarios, sugerencias, a través de sus mails. Por ahí leía varios que me escribieron diciendo, la senadora ha estado en este tema del terrorismo en la zona durante muchos años, entrevístala. Bueno, acá la tengo en pantalla para el gusto de varios auditores de este programa. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí, ustedes saben, nos intercambiamos no solamente las opiniones, sino que a través también de las empresas que nos contactan para poder auspiciar a la entrevista. Y hablando de empresas, les doy mis dos grandes auspiciadores, Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en la cocina in situ, esa cocina que usted ve, esa cocina transparente, donde usted puede no solamente oler los alimentos, sino que ver la manera en que los preparan. Pero además Master Cook tiene una especialidad, y no me refiero al menú, sino que a atender bien a la gente. Yo con Master Cook les aseguro que no van a tener el problema de ese casino con puras caras de poto, como se dice coloquialmente, gente que atiende mal, que te tira la comida y con esa comida que al final no importa el menú, siempre tiene el mismo sabor. Bueno, Master Cook se ha preocupado de que usted en su trabajo almuerce como en casa. Ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. Y a propósito de comida y restaurantes, la mejor solución, bueno, no directamente con restaurantes, pero tiene que ver con el mal olor. Si usted quiere eliminar de raíz el mal olor allá en la zona senadora, en zonas rurales, en zonas que no están conectadas al alcantarillado, bueno, Oxinova es la solución ecológica, pura, transparente. Digo transparente porque estos polvitos son transparentes y muy segura, pero lo más importante es que es 100% eficiente. ¿Qué hace Oxinova en esta solución de polvo? Usted lo diluye en agua según las instrucciones que trae el mismo sobre y esa solución va a eliminar de raíz los malos olores porque mata las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no se empieza a producir por el aire, eso es algo transitorio. El mal olor se produce por la descomposición de las materias orgánicas y Oxinova simplemente mata esas bacterias que están produciendo todo el tiempo el mal olor. Por eso muchas veces otro tipo de soluciones como spray o ventilar no funciona porque el olor vuelve a salir. Mate las bacterias que producen ese mal olor con Oxinova en www.oxinova.cl. Muy contenta la gente que ha comprado Oxinova, que además usted lo compra en la web de Oxinova y les llega directamente a la dirección que lo solicite. Muy contenta porque es una solución fácil, una solución segura y es una solución que le da definitivamente una solución. Senadora, nos vamos de lleno a todos estos temas que queremos conocer. Permítame comenzar eh, con la discusión en el Congreso. Se habló de un punto de inflexión, Sí. mucho pesar por el asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Yo he estado siguiendo la discusión y me parece que la misma discusión, tanto en el Senado con lo que respecta a la ley antiterrorista, que ahí sí hubo un acuerdo de los legisladores, pero tanto en el Senado como en la Cámara, uno no ve que se marcara un punto de inflexión. Las diferencias siguen siendo las mismas. Quiero saber qué opina usted y si comparte esa observación que le estoy haciendo.
A ver, lo primero, Nicole, es que sí comparto tu observación y eso es bien lamentable que el diagnóstico nuestro de ambas sea el mismo, en el sentido de que había una ley RUF, que es ¿cierto?, de regular los usos de la fuerza, que está pendiente ya hace más de un año. Por otro lado, la ley antiterrorista, que la presentamos varios senadores y otro proyecto el gobierno hace 7 meses, y también, ¿cierto?, la ley de inteligencia, que ya duerme en los laureles mucho tiempo. Efectivamente, uno creería que después del crimen horroroso que ocurrió, ¿cierto?, en la zona, uno pensaría que eso implicaría un ponerse de acuerdo, el reconocer que la situación ha llegado a un límite y que el Estado de Derecho claramente se sigue incumpliendo en mucho del territorio del país, no solamente en la macrozona sur, y que es necesario actuar de manera diferente porque como lo hemos hecho hasta ahora no ha dado resultado. En ese contexto, evidentemente, que las discusiones en la Cámara de Diputados, que fueron las que vimos un poquito más enardecidas, sigue habiendo un sector de la ciudadanía, de la clase política y de quienes representan, eh, todavía negando la importancia que tiene hoy día reconocer que debemos cambiar normas y que son urgentes y que estamos atrasados. O sea, si seamos realistas, que yo te comente que han habido 7.000 atentados en 8 años y que el mundo entero diga, mira, en Chile y en una zona hay terrorismo, pero el país no tiene ley antiterrorista, porque la ley, tú bien lo sabes, era una ley que todavía es una ley que es tan difícil de probar que nadie la ha ocupado. En 10 años nunca se ha juzgado a alguien por ley antiterrorista. Entonces eso dice que es una ley inútil. Hoy día esta ley sale del Senado bastante bien robusta, moderna, eficiente, que incluso determina el terrorismo grupal, el terrorismo individual, incluye a los funcionarios públicos. Hay un caso bien lamentable, te debes recordar, Nicole, de un funcionario del Poder Judicial en Traillén que tenía un armamento que podría haber dinamitado prácticamente Traillén completo. Entonces, hay muchas cosas que había que mejorar de la ley. Esperemos que esto no se transforme en una batalla campal en la Cámara de Diputados y se entienda que hoy día hay que actuar con responsabilidad y que no es de derecha a izquierda en la delincuencia. Ahora, en el Senado hubo esa diferencia derecha-izquierda, me parece que hubo más bien un consenso para sacar la Sí, ley antiterrorista, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, pero me parece que con sí. la ley antiterrorista hubo un consenso. ¿El gobierno apoyó esta ley, senadora, Sí. en el Hay Senado? que, hay que decirlo, incluso habían algunos sectores más de izquierda, cercanos al gobierno, que no querían incluir el tema del lobo solitario como una alternativa y el gobierno fue muy duro en decir que la ley debía servir para todos los casos porque el tema del terrorismo en el mundo entero está causando estragos y Chile no es el único lugar del mundo en que no hay terrorismo, eso es absurdo y se requería la mayor cantidad de herramientas para que se investigue. Así que en ese sentido, al menos la experiencia desde el Senado fue impecable en el ámbito de la tramitación de esa ley. Sí, me parecieron bajas. Esto es una opinión, humilde opinión de una Sí, periodista. Leía acerca de 5 años de presidio, partiendo desde 5 años de presidio, en algunas causales de la ley antiterrorista, en el caso de pertenecer a un grupo. ¿Parten bajas las penas, senadora, como lo encuentro yo, o tiene un sentido que parta desde 5 años en ciertas causales? Yo digo, porque el terrorismo se supone que es el máximo atentado al Estado de una nación. sí, ¿Las penas no sin deberían duda. partir por lo menos desde 15 años, desde 10 años hacia arriba? Sí, efectivamente las penas no son tan altas para la pertenencia, porque lo que presupone que el hecho de que tú participes de un grupo no necesariamente implica que tú realizaste la acción. Entonces aquí además, frente al terrorismo, se incorporan varios otros delitos. O sea, normalmente hay delitos de incendio agregado, hay delitos de asesinato, etcétera. Pero sí, efectivamente es probable que la Cámara de Diputados, no lo sabemos, vaya a aumentar estas penas, pero finalmente lo importante de la ley es que hoy día se moderniza completamente, que hoy día no es tan terriblemente difícil comprobar un delito terrorista y todas las penas en los delitos terroristas se aumentan muchísimo en cuanto al tipo de delito. O sea, en el fondo no es, el terrorismo, como tú bien dices, si se llega a comprobar, ya va a ser un poco menos complejo, tiene aparejado los otros delitos vinculados a la consecuencia del acto terrorista que son penas que se suman y por lo tanto debieran ser altísimas. Senadora, ¿cuándo se va a poder distinguir o ya no se hace esa distinción entre crimen organizado, que puede poner una bomba, o un grupo terrorista? ¿Es necesaria esa distinción o ya a esta altura
entendiendo la realidad de cómo funciona, ya no es necesario y todo pasaría al pool de ser grupos terroristas. No, yo creo que aquí, habiendo ya aprobado la ley de crimen organizado, es claramente evidente que en el caso de la ley antiterrorista se confabulan otros factores que no es solo el enriquecimiento ilícito, el crimen organizado como lo conocemos, sino que tiene que haber una motivación. O sea, hoy día, por eso es que ha planteado en estos días el fiscal el regional, el señor fiscal Garrido, que hace distinciones respecto, ¿cierto?, de algunos grupos. La CAM ha sido siempre un grupo terrorista. ¿Por qué? Porque la CAM no es guiada solamente por hacer daño, destruir y quemar, tiene un motivo que tiene que ver con un Estado dentro de otro Estado, la liberación del pueblo mapuche, como ellos llaman. Entonces, en ese sentido, ellos justifican gran parte de su actuar y lo han justificado durante 27 años con situaciones de mucha crueldad en función de un objetivo, que no necesariamente el enriquecimiento, sino que el enriquecimiento lo ven ellos como un medio para un fin que es mucho mayor. Es así como la resistencia mapuche, la Afkenche, que es la probable autora de este crimen de los tres carabineros, fue la que atacó al Molino Grolmu de una manera perversa. Tú sabes que ahí perdió un ojo una persona, perdió una pierna otra, quemaron el molino y la persona que estaba ahí ese día, que era don Helmut Grolmu, finalmente murió en un hospital y ellos fueron los que quemaron. Y aquí hay una diferencia, Nicole, muy importante. Ellos quemaron 31 casas en el lago Lanalhue en una noche terrible para quienes conocemos la zona donde no hay luz, no hay nada, y los hicieron salir como pudieron a tratar de salvar sus vidas, porque y ahí no hay ningún acto más que terrorismo, ahí no hay crimen organizado en el sentido de que ellos tuvieran un fin de reconocimiento, de robo, ni nada, fue solamente el temor, que es la definición universal, ¿cierto?, del terrorismo, el que ellos querían impulsar ahí, y de alguna manera de despejar toda la zona de habitantes que no sean los de la causa. Senadora, vámonos, seguimos con la agenda. Yo sé que leyendo sus declaraciones quiere volver a agregar la Sí. indicación de la justicia militar con respecto a las RUF, que va a pasar de la Cámara de Diputados, ahora pasa el Ahora, Senado mandó la ley antiterrorista y la Cámara de Diputados, si es que así es. avanza, manda el reglamento del uso de la fuerza, el Ministerio de Seguridad también va a pasar por el Senado. Vamos a hablar de la De justicia la militar RUC, para entenderlo. Usted quiere sí. reponer esa indicación y me imagino que el fondo de poner y volver a integrar la justicia militar para poder juzgar en caso de que sea necesario a militares y también a carabineros, fuerzas de orden, lo veo más bien como una reacción a lo que ha ocurrido posterior a octubre del año 2019, es Sí. decir, uno ha visto tribunales, donde uno ha visto fiscales juzgando y formalizando a militares y a carabineros como si fueran civiles, incluso en algunos casos utilizando la ley de control de armas cuando el Estado es el que tiene el monopolio de las armas, ¿no? Entonces uno ve ciertas aberraciones judiciales para poder torcer la mano y poder formalizar y condenar a Fuerzas Armadas y Carabineros producto de octubre del año 2019. ¿Es una reacción ante aquello o le parece simplemente necesario por otros motivos? A ver, yo creo que sí, hay algo de eso, Nicole, hay situaciones, bueno, yo diría que la fiscal Chong, ella es un ejemplo de una situación que claramente para la opinión pública y también política, y la mía particularmente, ha tenido cierto grado de falta de independencia, digamos, en su actuar, y eso genera mucha inseguridad también en el Carabineros de Chile. Pero yo, que soy autora de la Ley de Infraestructura Crítica, te puedo decir que cuando yo pensé en esa ley y le pedí a mis compañeros que me acompañaran en este proyecto, pensé en octubre, donde nos quemaron prácticamente el metro completo. Creo que era una ley necesaria para el país y no me arrepiento de haberla escrito, pero por otro lado le estamos dando funciones a las Fuerzas Armadas y al Ejército y a las Fuerzas Armadas que no tenían. No hay experiencia respecto de eso, entonces me parece que es idóneo que cuando una macrozona sur ha tenido más de 2 años em, de estado de excepción, que es un territorio muy grande del país, y por otro lado le estamos dando el cuidado de infraestructura crítica hoy día en la frontera norte, pero también pudiera ser en otros aspectos, porque se ha demorado el gobierno en entregar la otra parte de la ley, es necesario regular el tema de las RUF. Y en ese contexto, yo creo que bajo esos dos parámetros, estados de excepción
infraestructura crítica, esos temas en particular, que son mandatados por el presidente de la República con aprobación del Congreso, deben ser vistos en primera instancia frente a un daño a un civil, debieran verse en tribunales especializados porque son los que mejor manejan el actuar. Porque no, yo no, para empezar, el argumento del gobierno no lo logro comprender porque en ninguna parte de la Constitución vigente dice que un tribunal especializado es inconstitucional, todo lo contrario, hay tribunales especializados de infancia, o sea, de familia, económicos, de todo tipo. Por lo tanto, más allá de los temores que son propios, digamos, de una sociedad que no ha podido superar en 50 años situaciones difíciles que vivió el país, yo creo que tiene que entender que del momento que moderniza la función de carabineros y de militares para un trabajo conjunto de resguardo del orden público, el Estado de Derecho y el crimen organizado, el mundo cambió. Y por lo tanto creo que en ese contexto, dado que no hay especialidad en el tribunal ordinario, me parece prudente, por lo menos, generar la discusión de incorporar el tema de tribunales militares en todo lo que diga relación con esos dos casos en particular que hoy día tienen al ejército y a carabineros en una función que jamás tuvieron. Entonces, no lo veo con esta cosa terrorífica de volver al 73 ni nada por el estilo, sino que más bien una concepción, aún no siendo abogada yo, de modernizar la ley, porque al final tampoco es que la ley militar de tribunales militares sea muy moderna, también es antigua y también a uno se preguntaría por qué en tantos años no se ha modernizado. Es una ley del pasado, si tú quieres, desde el punto de vista procedimental, pero que creo que vale la pena la discusión en el Senado, en una discusión técnica, una discusión con mirada a futuro y no en esta cosa ideológica de blanco y negro, de la época, digamos, de antigua, porque hoy día estamos mejorando las reglas, estamos mejorando los exigimientos de responsabilidad, pero estamos dejando a personas que en el fondo no tienen una tramitación permanente vinculada al tema de orden y seguridad, mientras que los tribunales militares lo tienen, se han formado en eso y por lo tanto saben cómo debe reaccionar frente a, por ejemplo, la defensa de un civil, o en el caso más patente que tú conoces, ¿cierto?, de un marino que tiene que defender un ataque a carabineros en la octava región y que finalmente aparece uno de ellos muerto porque era la vida de los carabineros o la vida de los delincuentes y finalmente se toma la decisión de disparar y hoy día la persona está en un procedimiento que ha durado muchísimo y que no sabemos cuál va a ser su resultado. Claro, para algunos leen justicia militar, bueno, cada uno lee según su Lo que sesgo, quiere leer. entonces leen justicia Sí, militar y piensan que es impunidad y otros no. leen justicia militar y lo ven una manera de darle garantías a las Fuerzas Armadas y carabineros para que puedan salir a la calle y si es necesario utilizar su arma, utilizarla y si alguien muere o algunos mueren en esa pasada, bueno, que no se les juzgue como si fuera un enfrentamiento entre civiles que cada uno se le ocurrió empezar a disparar como si Eh, fuera es que el lejano oeste, ¿no? Me imagino que lo cada que uno... pasa, cada uno tiene sus argumentos, pero Nicole, yo creo que hay un tema más de base que es el tema de la proporcionalidad de la fuerza. Yo no creo en la proporcionalidad. Yo creo que el Estado debe tener mayor eh, Por ahí, que el delincuente, el criminal, respecto de cómo implementar el Estado de Derecho. Mientras esa discusión es de largo aliento, y aquí sí que yo creo que hay diferencia tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados respecto a eso, porque no es posible que tú le exijas a un militar que defienda tu vida, Nicole, en mi zona, que tú andes, no sé, en un trayecto y que simplemente necesites, digamos, que la persona casi compruebe que tú estabas en peligro para poder defenderte. Y lo que ha terminado pasando es que ha muerto mucha gente justamente porque Carabineros hace pocos días, ¿cierto? Fue fracturada su cabeza de un colega carabinero, el colega está mirándolo, le fracturan también su nariz y la persona dice, bueno, ¿qué hago frente a una persona que está atacando a mi compañero, pero se me dice que tengo que actuar en proporcionalidad? O sea, si le está pegando con un palo, él tendría que con un palo pegarle al que está atacando al carabinero. Es una cosa bastante absurda que no se ve en países desarrollados, además. claro, así vienen las RUF, entiendo, de la Cámara de Diputados, me imagino que van a Sí, modificarla en el Senado, tiene apoyo sí. por lo menos de la oposición, me imagino que tiene apoyo en la línea de lo que está conversando senadora. ¿Cómo ve la mirada de los senadores del oficialismo? A ver, yo creo que en relación a eso hay diferencia en los partidos políticos, hay que decirlo. Yo diría que
los discursos al menos del Partido Socialista respecto de la ley antiterrorista, volviendo hacia atrás en la discusión, fueron bastante cercanos, digamos, a la posición de la misma oposición, valga la redundancia, no había mucha diferencia. De hecho, una de las autoras del proyecto con el nuestro es la senadora Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Respecto a las RUF en particular, yo creo que ahí vamos a tener más diferencia, pero sí sacando cuenta de los votos, que es algo que aquí se tiene que hacer. Hoy día tenemos a Matías Walker, que no está de acuerdo con el tema de la justicia militar y tiene sus propios argumentos y es respetable, pero sí los tiene Jimena Rincón en torno a poder verlos, pero no en la RUF, sino que en un proyecto paralelo. Entonces no sabemos qué va a resultar al final del día, pero sí, nosotros no vamos a presentar solo el tema de justicia militar, sino que queremos mejorar varios artículos, entre ellos esto de la proporcionalidad de la fuerza, que creemos que es un tema a discutir, porque seguimos diciendo que nos interesa Carabineros, seguimos planteando la importancia de la seguridad en Chile, pero en la práctica, cuando se tiene que discutir para lograr avanzar, hay muchos juicios, muchos cortapisos, muchas cosas que no se muestran a las, digamos, en las entrevistas y que de alguna manera hacen que retrocedamos no solo en la discusión de los proyectos, sino en la fuerza que tienen que tener para que efectivamente se hagan realidad. Senadora, ¿qué son esas cosas que no se muestran? Yo a veces sigo los debates parlamentarios y yo lo puedo notar, pero me gustaría que me dijera cuáles son esas fuerzas que no, que impiden o cuáles son esas ideas que impiden que se avance en lo que realmente necesitamos para combatir el terrorismo y le sumamos ahora estas bandas de crimen organizado tremendamente peligrosas. Tremendamente peligrosa. Yo creo que, voy a decirlo con mucho, digamos, respeto, estamos en democracia, pero claramente el Partido Comunista y el Frente Amplio lamentan cuando fallece un carabinero, pero en la práctica, la única herramienta que tienen esos mismos políticos que hoy día integran el Parlamento es realmente generar las herramientas para que esos carabineros puedan, por un lado, implementar el Estado de Derecho, por otro lado, defenderse si son seres humanos. Entonces, mientras hay un discurso que de alguna manera lamenta, se entristecen y plantean que van a hacer todos sus esfuerzos en la práctica. El esfuerzo mayor no es ir a la iglesia, no es lamentar, no es hacer declaraciones en prensa, sino que es hacer lo que hay que hacer. Y finalmente, cuando cada vez que queremos avanzar en algo, se nos asusta con el tema del Tribunal Constitucional, que hay poteos políticos que yo quisiera que algún día no existan, y en el fondo se sacan las cuentas que cuando el gobierno hoy día envía cualquier articulado al tribunal, vamos a perder, porque evidentemente se da la cuenta que sacamos, entonces tú dices, sí, para la galería está bien el discurso de que les preocupa a los carabineros, pero a la hora de efectivamente ellos tengan mayores seguridades, simplemente se manda todo al Tribunal Constitucional, que nace, digamos, de vocero de una parte del sector del gobierno que dice que es inconstitucional y no tenemos cómo contrarrestar eso y simplemente perdemos. Entonces, te lo digo por la ley de infraestructura crítica, o Exacto. sea, perdón, de usurpación, que es una ley que yo presenté en donde era vergonzoso ver cómo el gobierno estaba en contra de quienes queríamos que fuera un delito la usurpación, un delito que tú bien sabes, Nicole, el daño que ha provocado, muchas muertes, crimen organizado, prostitución, drogadicción. O sea, en una toma se encontró a el exteniente Ojeda, venezolano, que tampoco todavía encontramos quién fue quien lo mató. Es evidente que cuando nosotros decimos en los primeros días acá en la sala que lo asesinaron y que fue, digamos, articulado por el gobierno de Venezuela, lo más probable, esto fue un escándalo. O sea, la sensibilidad del Partido Comunista, el Frente Amplio, frente a algo que era bastante evidente, fue terrible. O sea, era una batalla acá. Y resulta que al mes después se reconoce hasta por la Fiscalía que es un crimen político que probablemente nunca va a tener además justicia. Entonces, por eso te digo, yo creo que el impedimento para que el país avance en seguridad, lamentablemente, ha pasado por los mismos partidos políticos y parlamentarios que hoy día están en el gobierno. Entonces, y hoy día supuestamente apoyan el gobierno, pero solo de nombre, porque en la práctica no, cada vez que ven una situación que puede mejorar, colocan impedimento y con votos se ganan los proyectos. Bueno, y la ley de usurpaciones nace desde su iniciativa, que lleva harto tiempo, y con el empuje en Muchos el años. Congreso, así como la ley Naín Retamal, que salió a pesar del gobierno, digamos. Ahora, déjeme hacerme Qué cargo, terrible. senadora, lo comparto con usted.
déjeme hacerme cargo de comentarios que me llegan al programa y leyendo algunas cosas. Varios, con esa suspicacia que tiene hoy el chileno, dicen, bueno, no quieren aprobar o no quieren impulsar lo que realmente necesitamos para ir tras el terrorismo y el crimen organizado a través de la RUFO, a través de lo que sea, porque en el fondo no quieren en un futuro no tener la opción de volver a ser una especie de estallido como lo que ocurrió en el año 2019. ¿Comparte esas opiniones que algunos de mis auditores me han enviado? Totalmente, o sea, si tú piensas que hay algunos dirigentes del Partido Comunista que han llamado fervientemente a la movilización en la calle, entonces tú no puedes tener un pie en la calle y un pie en la democracia. El problema del Partido Comunista, y lo digo con todas sus letras, es que nunca ha pensado diferente. Entonces, cuando las cosas no resultan en el Congreso, siempre resultan en la calle bajo presión, que es lo que vivimos de manera destructiva en octubre. Y por otro lado, yo hice una crítica muy dura a la ministra del Trabajo estos días porque es impresentable que ella vaya a una marcha de la CUT, porque hoy día es ministra. O sea, está bien que pueda apoyar a la CUT, pero no puede estar de ministra en la calle en una situación en que al principio es una marcha normal y al poco rato, y eso era obvio, se transforma en vandalismo y donde ella plantea además de manera irresponsable que hay que aumentar los sueldos, ¿cierto?, a 600 y tantos mil pesos, cuando en realidad el aumento lo tienen que hacer los privados. Y por otro lado, sale con otra declaración ayer diciendo que han disminuido el aumento de los fondos de pensiones cuando todas las curvas hablan del mayor aumento en la última década. Entonces tú dices, ¿quiénes están gobernando finalmente? Y el Partido Comunista creo, sinceramente, y el Frente Amplio más bien irresponsablemente, porque no tiene manejo de gestión pública, yo creo que el Partido Comunista ha sido el líder de muchos de los grandes problemas que ha tenido este gobierno y que lo tiene hoy día con menos de un 30% de aprobación y que lamentablemente veo muy difícil que pueda deshacerse de esta sombra oscura, porque de alguna manera son muy organizados, tienen una cantidad importante de militantes y tienen mucho poder al interior del gobierno. Y el rol de la ministra Toá, hacia dónde mira la ministra Toá? Porque uno dice, bueno, viene del PPD, socialismo democrático, hija de la concertación, eh, no debiera tener ideas tan radicales, ¿no? ¿Hacia dónde juega la Sí. ministra Toá? ¿Qué rol tiene, senadora? Cuando uno está en reuniones con ella de seguridad y defensa, que hemos tenido muchísimas con los generales, ella es una persona bastante razonable y bien práctica, hay que decirlo, al César lo que es del César. El tema es que es muy difícil, creo yo, para una ministra del Interior navegar en dos aguas, porque hay dos espíritus en el gobierno, un espíritu que de alguna manera tiene algo de lo que son los rezagos del socialismo democrático y tiene un sector más totalitario, muy ideologizado, que es de extrema izquierda, que sueña todavía con por ejemplo, los proyectos de la primera constitución que ellos elaboraron, que era, digamos, una constitución copiada de Bolivia, copiada de Venezuela. Yo creo que esos anhelos, ellos no los han dejado ni un milímetro de lado. O sea, la misma responsabilidad que puede tener Van Claveren hoy día, un canciller impecable en su desempeño anterior, pero que hoy día trae a un embajador por un día o 2 días, ¿cierto? Que no habla incluso muchísimo el embajador, que también se está desacreditando y que finalmente no resuelven nada con el crimen de Ojeda. Entonces yo creo que hay muchas personas, no solo la ministra Toá, que hoy día están un poquito amarrados de manos con estos dos espíritus que tienen que dejar conformes. Por un lado, lo que ellos piensan y probablemente lo que otros deciden. Entonces, en eso tienen que navegar en dos aguas y yo creo que ella tenía un rol fundamental, hay que reconocerlo, en la zona, en la macrozona sur. Se disminuyó muchísimo los atentados después de 2 años, pero hoy día nos dan en el corazón donde más duele, que es la muerte de estos carabineros de una manera alevosa, planificada absolutamente, y que hoy día es una señal que está diciendo, no importa cuántos militares, hoy día tenemos 1.000 militares en la zona, más de 1.000 extras carabineros, 7 avanzadas militares solo en la Araucanía. Y resulta que a pesar de las 7 avanzadas militares, a pesar de toda la infraestructura, el equipamiento, ellos se dan el lujo de matar 3 carabineros y no solo matarlos, sino que después quemarlos. Senadora, hay quienes plantean que toda esta discusión, este fast track legislativo, después del asesinato de estos tres carabineros, no es que esté de más, pero no es lo primordial, no es lo fundamental. Es decir,
Claro, efectivamente se necesita la RUF para que salgan con garantía los militares, pero dejando un poquito eso de lado, algunos dicen, tenemos leyes suficientes, es cosa de aplicarlas, y aquí lo que falta es voluntad política de decirle a los militares, hagan lo que tienen que hacer para desarticular a las bandas, para encontrar a los terroristas y que sigan el proceso judicial. Aquí lo que falta es decirle a carabineros que si se tienen que defender o tienen que defender un civil, pueden disparar y no van a tener que después cumplir ese disparo en la cárcel. ¿Está de acuerdo con eso o es necesario toda esta legislación y desviar el tema hacia el Congreso? Yo creo que claramente es lo más fácil desviar el tema al Congreso, es lo más cómodo políticamente, y es obvio. Y claramente también hay que mejorar leyes, o sea, no podemos deslindar nuestra responsabilidad y nuestro atraso en la normativa. Pero hoy día están las herramientas, o sea, claramente los estados de excepción incluyen el estado de sitio, o sea, el estado de derecho es una de las normas fundamentales de cualquier democracia y el gobierno y cualquier gobierno tiene el deber, no solo el derecho, sino que el deber de instaurarlo. Y eso se perdió no solo en macrozona sur, yo diría que en gran parte de algunas comunas de Santiago y también en el norte de Chile. Entonces, en estricto rigor, cerrar fronteras, expulsar inmediatamente, intervenir la Temucuicú y 5.000 hectáreas donde ni siquiera los censistas nuevamente han podido ingresar, donde es posible que incluso estén los tres asesinos de estos víctimas de carabineros y muchas otras delincuentes que están hoy día todavía sin poder ser encontrados, son cuestiones que no se comprenden. Entiendo que es difícil para cualquier gobierno, hubiera sido tan difícil para el expresidente Piñera como para el presidente Boric, pero herramientas hay y quizás podría ser más fácil. Y voy a hacer algo bien atrevido, pero decir que es más fácil en un gobierno de izquierda tomar la decisión de intervenir los territorios ocupados y hacer lo que hay que hacer que en un gobierno de derecha. Y quizás por ese argumento podría ser recordado al presidente, porque claramente 2 años más de esto es seguir aumentando, digamos, el nivel de criminalidad en Chile. O sea, esto es tapar el sol con un dedo, creer que con las herramientas jurídicas que hoy día vamos a redactar, esto se va a solucionar. No, aquí hay Pero voluntad. O senadora, sea, si tú me preguntas, la voluntad política es lejos lo más relevante. es lo más relevante, me imagino. Ahora, 1.000 militares, 7 grupos de avanzada, más todo el resto del contingente que está trabajando en su zona. Uno se pregunta cómo es posible que sigan ocurriendo atentados o por qué no entran a Temucucuy, que no solamente tiene un tema terrorista, sino que sabemos que se cultiva droga, ahí hay una impunidad y una falta de Estado de Derecho que realmente es inaceptable. ¿Por qué no se entra a Temucucuy, por ejemplo? ¿Es mito que no se da la orden porque hay miedo de que haya muerte? ¿Por qué no se entra a Temucucuy Sí, sabiendo que no es es un mito, país es real. aparte? La Temucuicú tiene varias entradas, tiene entradas por Ercilla, por Traillén, por Victoria, y de alguna manera es una zona entre semimontañosa, no es plana, por lo tanto es fácil esconderse. Hay familias ahí que son parte probablemente, porque nadie los conoce, pero de orgánicas radicales muy duras, y también hay familias que han quedado adentro, que están viviendo bajo el temor de lo que implica una organización terrorista, y quizás varias organizaciones que se esconden detrás de estas 5.000 hectáreas. Entonces, evidentemente, cualquier presidente que dé orden a los militares en un estado de excepción como el que tenemos, con carabineros, de intervenir el territorio y de alguna manera desarticular, tiene que saber que van a morir personas y eso puede ser parte del costo que implique volver a retomar el Estado de Derecho en estas hectáreas, porque es un territorio gigantesco. O sea, ahora no es el único, hay otro en Pidenco, que es donde falleció, donde enterraron al ex militante de la CAM Marchán, pololo de la hija de Yaitul, que ustedes deben recordar, que fue un escándalo como habían armas de grueso calibre. Bueno, ese terreno son 2.000 hectáreas y son hectáreas tomadas, donde ellos siguen robando madera, ¿cierto? Y hoy día está instalado un pequeño ejército muy similar al que hay en Temucuicuy. Entonces, el tema es bastante complejo porque esto está a 8 kilómetros de la localidad de Capitán Pastene y evidentemente esas personas han sufrido también, si no es por los militares, ellos no podrían estar viviendo porque les quemaron todo lo que pudieron también. Entonces, la realidad es que esto tiene que tener costos. En ninguna parte del mundo no los ha tenido. Y así ha habido situaciones en Ecuador, en Perú,
y en Colombia, en donde algún presidente, algún gobierno ha tenido que tomar la decisión. Chile es un país en general que tiende a mostrar la cara buena de la vida de los chilenos, porque tenemos muchas cosas buenas que mostrar, pero nos hemos ido cayendo mucho porque no somos capaces de enfrentar las cosas con transparencia. No es normal lo que se vive en la zona. No es normal los 7.000 atentados en 8 años, no es normal que hagamos terrorismo, no es normal que los fiscales estén amenazados, no es normal que se asesinen 3 carabineros. Entonces, en la medida de que haya un sector de la política que siga disminuyendo la importancia que esto tiene, haciendo como que no es, las cosas no desaparecen porque hacemos que no las vemos, existen igual, y las personas viven con terror en la zona. Senadora, es más que eso. Yo me acuerdo que el año pasado entrevisté a dos agricultores de su zona y tienen que trabajar con chaleco antibalas. Es decir, estamos en Sí. una situación en que yo no sé qué, bueno, las cosas pueden seguir empeorando, pero realmente estamos en una situación hace mucho rato, y usted lo sabe bien, que es bastante extrema para poder vivir. ¿Hace alguna diferencia realmente entrar a Temucucuy? ¿Haría alguna diferencia? ¿Se podrían conocer em, realidades de los grupos terroristas, de qué es lo que esconden en Temucucuy, o sabemos todo lo que pasa al interior de No. Temucucuy? O sea, yo no soy experta, pero me imagino que además de los drones y los aviones que han podido lograr fotografiar un poco lo que hay ahí, hay cultivo de marihuana, eso puedo decirlo con conocimiento de agrónomo, que es así, pero independiente de eso, claro que hacía una diferencia, Nicole, porque son tantos años de impunidad. Ha muerto mucha gente acá en manos de estas personas, han hecho mucho daño. Entonces, evidentemente, primero sería una señal extraordinaria de que por fin hay algún grado de esperanza de justicia, de orden y de volver a la normalidad. Si esto antes de esta época bien difícil, la gente vivía en paz. Yo tengo un grupo de personas, no voy a dar los nombres, que están alrededor de Temucucuy, que son 60 familias que se van a reunir conmigo en unos días más, porque quieren ver cómo el gobierno les compra sus 3 hectáreas, 4 hectáreas, 2 hectáreas, porque ya no tienen animales, no tienen gallinas, no tienen galpones, no tienen nada, pasan disparando fuera de sus casas, es un infierno en el que viven. Entonces, lo único que esperan es salir de ese antro, que ni siquiera es el antro adentro, sino que es alrededor, pero que en el fondo igual viven una vida que no merece nadie, no tienen libre tránsito, no pueden desarrollar, no tienen esperanza. Sí, Eso es, entonces, es muy difícil. Nosotros estamos trabajando con 60 víctimas ahora de Coyipulli, que tampoco voy a nombrar quiénes son, que hoy día han muerto muchos de sus familiares, han perdido todo, y que también hoy día están viendo qué acciones legales poder hacer porque ya no han encontrado justicia en la normalidad como funciona el país. un gran tema, senadora, yo lo tengo en carpeta para hacerlo acá en la entrevista de Nicole Rodríguez, son los desplazados producto de la violencia. Ahí hay un gran tema que nadie trata, que tiene que ver con eso. Tenemos en nuestro país desplazados producto de la violencia y del miedo, que ya tienen que dejar su campo o tienen que dejar sus casas o su actividad Sí. productiva porque ya no pueden más. Déjeme hacerle otra pregunta, senadora, si es mito o no es mito. Usted está ahí en la zona y yo sé que, que sabe todo lo que pasa, prácticamente lo que se puede saber. Los militares realmente cuando salen con la idea simplemente disuasiva de no disparar porque no se quieren meter en problemas judiciales o con fiscalía. ¿Realmente es así? ¿O llegan después para no tener que No. enfrentarse? ¿Cuál es la actitud y qué es lo que le comentan ahí policías y la Armada y también los militares? A ver, ellos no tienen orden de disparar, o sea, ellos no tienen orden de intervenir directamente. Ellos tienen un decreto que les permite transitar y resguardar el libre tránsito. Ese es el decreto que tienen. Y que evidentemente en su rol pudieran actuar para defender a carabineros de un ataque directo. ¿Se entiende? No es que ellos, o sea, si van a notificar, por ejemplo, los carabineros como a este delincuente que estaba con prisión preventiva en su casa y que fue el motivo por el cual estos carabineros llegan al lugar, carabineros militares no pueden ir con ellos, tienen que quedarse a mucha distancia resguardando. No pidieron esa ayuda ese día los carabineros porque probablemente nunca habían tenido problema en el trayecto. Pudieron haberlo pedido y haber estado a mucha distancia resguardando que no les pasara nada, pero lamentablemente quizás aún así
los hubieran atacado igual, porque había una lejanía, pero eso es en el fondo, no es que los militares vayan a intervenir directamente, no porque no quieran, porque el decreto de estado de excepción indica claramente que es el cuidado y acompañamiento digamos, del libre tránsito y del apoyo a carabineros, pero no desde el punto de vista militar. Por lo tanto, no podríamos saber cómo actuarían los militares si tuvieran un decreto que fuera un poco más directo en la intervención del orden público, pero como no es el decreto así, el orden público y la delincuencia y todo lo que sabemos sigue estando a cargo de carabineros y más bien lo que hacen militares es disuadir con su presencia, que lo han logrado, y acompañar en algunas acciones para carabineros en caso de una emboscada o algo así. Pudieron haberlo pedido estos carabineros, yo creo que jamás en su vida se imaginaron que los habían tenido vigilados y que siempre iban tranquilamente a hacer lo que tenían que hacer. Yo no estoy muy de acuerdo con las notificaciones, yo lo he planteado varias veces. Todas las notificaciones, mira, voy a contarte una infidencia. Hace poco fui a la comisaría Coyipulli y los MOWAT, que son estas máquinas grandes, que son muy pesadas y que son absolutamente cubiertas para evitar muerte, son las que ocupan los carabineros para hacer las notificaciones de todo tipo, juzgado de policía local, familia, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no se atreven a ir en vehículos normales a hacer notificaciones. Ahora, se justifica que hoy día, que todos tenemos celulares, o la gran mayoría de los ciudadanos de Chile, que hay correo electrónico, tengan que ir los carabineros a hacer ese tipo de notificaciones a lugares tan peligrosos como los nuestros. ¿Tiene sentido dejar la comisaría con menos carabineros cuando hoy día incluso atacan las propias comisarías? Entonces hay cosas que yo creo que también hay que ver, que son de menor envergadura, pero que permitirían también empezar a despejar la función de carabineros y apoyarlos un poco más. Pero te puedo enviar incluso el decreto digamos, de estado de excepción y es bastante limitado en la acción de los militares y las Fuerzas Armadas en general. Entonces, la pregunta es, si se llegaran a aprobar las RUF, pero una RUF como corresponde, eh, ¿cambian algo o tendría que ser la RUF y cambiar el decreto de estado de excepción? Así es. Entonces, no es, Claro, pero entonces estamos legislando la RUF, pero si no cambian el decreto de estado de excepción, es que no el va a haber decreto ningún lo puede, cambio. claro, el decreto lo puede cambiar un gobierno en un minuto si quiere. Sí, sí, sí. Y podría ser que el argumento del gobierno sea que justamente al no haber RUF no puede cambiarlo. Entonces una cosa es antes que la otra. Pero estas cosas, si se publica la ley digamos, de RUF, podría inmediatamente el gobierno poder darle más facultades a los militares y a las Fuerzas Armadas, como se ha hecho en todos los países donde hay Eh, problemas. Senadora, No se es lo en quiero Chile. plantear al revés. Sin RUF, pero cambiando el decreto, también podrían cambiar la situación en la zona. Sí, pero no sé si estaría tan tranquila las Fuerzas Armadas y Ah, eso, Carabineros frente a las consecuencias. Ese es el eso. tema. Claro, exactamente. Ahora, otra de las cosas que siempre uno lee de las opiniones de las personas, incluso gente de su zona, senadora, dice, pero si acá todos conocemos quiénes son los que actúan en los grupos, sabemos dónde están, dónde se esconden, quizá no el 100%, pero sí una gran cantidad de información, porque en todos estos lugares, ya sea rurales o no rurales, nos conocemos. ¿Es así? ¿Sí? Es así y frente a eso te podría responder que todos los que saben jamás van a hablar. Porque el que habla corre el riesgo de perder la vida, o de que le quemen la casa, o le pase algo a un familiar. O sea, del momento que hay muchas redes y que todo el mundo se conoce, también, por un lado, existe cierto conocimiento de la localidad respecto a quiénes son las personas que hoy día están vinculadas a estos actos, pero por otro lado, sería, no sé, muy extraño que alguien, digamos, en forma voluntaria, por eso era tan importante y la preocupación nuestra cuando un juez en el juicio de Yaitul permite que se sepa de las identidades de algunos testigos protegidos, porque eso sería el peor de los escenarios. O sea, ahí sí que Sí. nadie cooperaría jamás en la vida. ¿M? Entonces, es muy relevante el que se mantengan los testigos protegidos y que hoy día el tema de la ley antiterrorista permite mucha investigación más moderna que haga que efectivamente la policía, investigación y carabineros tengan más herramientas para poder hacer lo que hoy día no pueden hacer. Senadora, ¿hay algún cambio desde que se detuvo y finalmente se condenó? Estamos esperando para saber cuántos años de condena, pero Sí.
Hoy día no finalmente pasa nada, sí. no, sí, yo lo sé. Em, Sí. ¿Se produjo alguna diferencia en la zona con la detención de Yaitul? ¿O ya Yaitul, se lo voy a poner desde otro punto de vista, es el pasado? Hay otros grupos operando como Resistencia Lafkenche y otros. Es decir, ¿Yaitul Así ya no es. sería una pieza fundamental o lo sigue siendo? Yo creo que sigue siéndolo, él es el ideólogo, él es un líder para ellos y de alguna manera sí cambia algo. Yo creo que cambia mucho porque hay esperanza, como de justicia y sobre todo de credibilidad, porque muchas personas, las autoridades de gobierno hoy día y muchas, yo diría que incluso periodistas que no manejaban tanto los temas, cuando nos escucharan hace años atrás de haber creído que estábamos locos, que éramos alaracos, que esto era como ridículo, que era como una película, que era imposible, pero era real. Entonces, cuando a Yaitul se reproducen las escuchas en algunos programas y la ciudadanía empieza a conocer qué hay detrás. Yo creo que también hay una sensación de que no estábamos equivocados. Nadie quiere no estar equivocado en esto, o sea, ojalá no, nunca Claro, Yaitul, la CAM y los 27 años de dolor nunca hubieran existido. Yo tengo agricultores con los que trabajo que tienen más de 100 atentados. O sea, de verdad eso es como insostenible. Pero es la realidad y en ese contexto yo quiero, te digo, agradecer mil veces a la Fiscalía el trabajo que ha realizado, principalmente este fiscal, y porque hoy día nos da una esperanza. Y yo no creo que, o sea, cambia eso, cambia la actitud del gobierno. Yo creo que si hay, ellos no han hecho, lamentablemente, cuesta en política que las personas reconozcamos quizás los errores, pero hay fotos del presidente de la República, la Temucuicui, hay muchos, incluso ministros que tenían conversaciones con Héctor Yaitul y que creían en esta cosa media romántica de un líder tipo Robin Hood que jamás lo fue y que tiene profunda, digamos, convicción de que la violencia es una herramienta necesaria para ese sueño que él tiene de crear un Estado dentro de otro Estado y que ellos se liberen de este Estado chileno que hoy día los agobia. Entonces, frente a eso, yo creo que Yaitul ha sido una esperanza en términos de demostrar que lo que se dijo que era es, pero decir que con Yaitul preso se acaba esto muy lejos porque Yaitul y todo su grupo de gente se han ampliado. Partimos con la CAM y hoy día tenemos 10 orgánicas radicales funcionando en la zona. esas orgánicas radicales, senadora, maneja la información si cuentan con ayuda también de extranjeros, como uno ve también en otros grupos terroristas en Europa o también en Latinoamérica, que son un mix de nacionalidades cuyo fin finalmente es desestabilizar a los estados. Yo creo, o sea, ya hay información, ¿cierto?, en la carpeta de Yaitul de su vinculación con importaciones de Cuba y de Argentina, de armas. Evidentemente en Cuba no se mueve nada sin la autorización del gobierno. No, no diría lo mismo Argentina, pero sí de Cuba, por lo tanto es bastante obvio que Cuba estaba al tanto de la exportación de armas a Chile a través de estos grupos, digamos, radicales. Por otro lado, hay bastantes relatos ya reales y que puede tener la fiscalía de muchos testigos de atentados en donde ellos han visto personas de nacionalidad venezolana y colombiana trabajando en conjunto, digo, trabajando entre comillas, Claro. con estos grupos radicales. Entonces, sí, yo creo que sí los hay y también hay digamos, noticia que era en la época del presidente Piñera, donde estaba de ministro de Defensa el ex senador Espina, donde, cierto, hay información del gobierno colombiano de la instrucción que por años da la FARC a los grupos radicales de la región de la Araucanía. Entonces, la verdad es que sí hay, o sea, hay mucha antecedente que data, digamos, demuestra que esto es más que solo una agrupación desvinculada del resto de los grupos, digamos, radicales que hay en Latinoamérica. Y De- también, por qué no decirlo, pudiera ser de otros grupos que están fuera del continente, no y lo sabemos. déjeme ir más al fondo. Yo creo que en Chile también hay una arista a investigar y dejemos de lado el romanticismo de apoyar a estos revolucionarios o a estos personajes y de apoyar estos pseudos causas mapuche, etcétera. El, poco se investiga en Chile qué hay y por qué hay apoyo de ciertos sectores políticos a estos grupos que se han hecho fuertes económicamente y por lo tanto uno podría desprender, bueno, ¿y qué pasa si a lo mejor están financiando
un área de la política, o algunos políticos, o algunos partidos políticos, porque con esos niveles de recursos económicos a través del tráfico de droga, a través del tráfico de armas, a través del tráfico de madera, bueno, ahora con la ley le iba a preguntar porque harto que ha funcionado la ley, pero el punto tiene que ver con el poder económico que adquirieron estos grupos y por ende, ¿por qué no descartar que han llegado también al mundo político? Entonces, quizás no es tanto romanticismo, sino que también tiene que ver con financiamiento. No sé si O sea, compartes esa mirada. sí, comparto plenamente. O sea, uno tendría por qué preguntarse el por qué. Hay grupos, digamos, de la política chilena que han sido a rajatabla defensores de algo que a plenas luces es absolutamente totalitario, que es extremista, que es nocivo para la sociedad, que hay un discurso absolutamente libertario y revolucionario y muy similar a lo que nosotros escuchamos, ¿cierto?, cuando éramos niños con Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros grupos, digamos. Entonces, ¿por qué? No hay que no olvidar que Yaitul perteneció a esos grupos en su juventud. O sea, en el fondo, todo esto se hace con dinero. Ahora, que cada uno persigue cosas distintas, Sí, pero al final es poder y dinero. Entonces, el poder y el dinero juntos son una mezcla muy beneficiosa cuando se hace para la sociedad y el desarrollo de la sociedad, pero aquí es para la destrucción, para el caos, para el anarquismo, para efectivamente una sociedad que se desintegra, como es el caso de la región de la Araucanía y en la macrozona sur, en donde el 80% de las personas transitamos con miedo en las rutas, en las carreteras, y cuesta entender que haya esta defensa, digamos, extrema de algunos partidos políticos, especialmente, todos sabemos de quiénes hablamos, a estas agrupaciones. Entonces uno podría pensar, ¿por qué no?, que hay detrás cosas más profundas que en el fondo se han visto en todos los países de Latinoamérica y que Chile tiene este problema, lo vuelvo a insistir, de creer que nosotros somos inmunes a eso. Ya no fuimos inmunes. Tenemos instalado todo esto hace mucho rato. La única diferencia es que hay otros países que lo han enfrentado, lo han transparentado y han sido fuertes para defender lo que es correcto. Y no vamos a tener un Bukele capaz, pero vamos a tener que tener a otra persona que sea capaz de enfrentar esto con dureza, con valentía, y porque en el fondo cuando uno asume una responsabilidad política como ser presidente de la República o ser parlamentario, también no es solo, digamos, hablar para los matinales y para la prensa, sino también ser capaz de entender que uno tiene un rol fundamental, que es el bienestar de la ciudadanía. Y si eso implica que hay riesgo, bueno, hay que asumirlo, como lo hemos asumido quienes somos parlamentarios de la región, con proyectos como la ley maldita, que le dicen a mi ley de usurpación, infraestructura crítica, que también tiene que haber sido un golpe para las Fuerzas Armadas, el que esta senadora dijera, mira, sería bueno ver lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Europa y copiar lo mejor que se está haciendo, porque hoy día las guerras son internas. Las guerras también son internas y eso hay que entenderlo. senadora, ¿qué le dice la gente de su región? Usted, yo sé que pasa harto tiempo allí, los conoce. ¿Qué le dice? ¿Qué necesitan? Hemos hablado, evidentemente necesitan que no haya terrorismo, pero ¿qué le dicen generalmente, senadora? Yo creo que si tú me preguntas, seguridad y justicia. Y justicia, hay gente que ya no la tuvo, pero justicia implica que de alguna manera se reconozca, si hay un tema de reconocimiento. En parte del proceso de justicia está el reconocer que te hicieron daño, el que efectivamente no era un invento tuyo haber vivido lo que has vivido, que no era justo lo que viviste, que no tenía nadie derecho a quitarte lo que era tuyo, a quemarte lo que era tuyo, a amenazarte y a desplazarte. Eso, el Estado de Chile y el gobierno de Chile nunca en estos 27 años lo ha reconocido. Cada vez son cosas puntuales donde muere gente, donde queman las personas vivas, o pasa lo que pasó estos días, es que de repente aparecen las autoridades en general lamentando la situación. Pero luego la vida sigue y es normal, así es la humanidad. Pero yo creo que lo que se requiere es seguridad, porque no tenemos ni una posibilidad de invertir en la macrozona sur sin seguridad. Esa es una condición básica para cualquier desarrollo económico. Y la justicia. Y la justicia no estoy diciendo que encuentren a todos los responsables, pero sí es momento de hacer un mea culpa y una de las grandes cosas que yo creo que espera la ciudadanía es que se desarticulen las agrupaciones y que el Estado ingrese a los territorios donde por miedo no se ha ingresado en 25 años. ¿Está más pobre su región?
Le pregunto también por el Uh, retroceso sí. de la industria forestal, el retroceso en las plantaciones, en la agroindustria, algo que nos debería preocupar porque tiene que ver también con la alimentación nacional, ¿no? ¿Está más pobre? ¿Cuánto más pobre? Mira, la región de la Araucanía produce el 85% de todos los cereales de Chile. Principalmente cebada, avena, trigo, tritrical, entre otros. Nosotros producimos casi el 50% de los cereales que consume el chileno y el resto lo importamos. La región ha disminuido en un 20% aproximadamente en estos últimos 10 años la superficie a cultivar producto de que las continuas asedios de cobranzas de peajes para poder sembrar, para poder cultivar, para poder cosechar. O sea, al final el agricultor termina ganando nada y trabaja para el banco porque y si no le pagas todo lo que te cobran, te lo queman. Esa es como la alternativa. Ha habido cosechas este año, todas se hicieron con seguridad policial, todas se avisaron, se planificaron con el Ministerio del Interior, la cosecha segura que le llamamos nosotros, Que que en el fondo es con era del carabineros. gobierno de Sebastián Piñera, yo entiendo esa política. Sí, se Sí, mantuvo. Pero te das cuenta estar cosechando con carabineros, es una cuestión impresentable y con militares afuera en el camino. claro. Nosotros tenemos un tercio del Producto Interno Bruto de Chile por año fue el desarrollo forestal. Y la región de la Araucanía era la tercera superficie más grande después del Maule y el Biobío. Nosotros hoy día no tenemos nada de replantaciones en la región, por lo menos puedo hablar por mi región completa, y tenemos muchísimos suelos de aptitud forestal que no sirven para otra cosa. Por lo tanto, el desempleo, o sea, el empleo informal, que es de un 20 altísimo en Chile, ha pegado fuerte en la región de la Araucanía y va a seguir haciéndolo, porque inversiones, ni siquiera en pesquera, nosotros tenemos una crianza importante de alevines con piscicultura en la zona de la cordillera de los Andes, que también se ha visto afectada, también han atentado contra la piscicultura, o sea, ya el tema no era la forestal, era todo. Entonces, no hay inversiones por ejemplo, de más parques eólicos porque los han intervenido, ha muerto gente, ahí murió un carabinero cuidando un parque, un movimiento, digamos, complejo hace unos años atrás. Entonces, en general, cada día con más dificultades para producir porque o sea, en una zona de guerra, porque evidentemente tú entras a mi región y ves una zona de guerra, ¿cómo vas a invertir ahí? Si todas las inversiones que realmente tengan proyecciones son a mediano y largo plazo. Entonces, siendo una región que tiene 7 parques nacionales, que tiene un clima hoy día muy favorable agronómicamente para la producción hortofrutícola y principalmente frutícola en toda la zona del Valle del Mayeco, que puede producir desde vinos hasta cereza, que tiene además termas, que tiene conectividad, que tiene mar, que tiene todo, no es posible producir con tranquilidad y por lo tanto, obviamente, los empleos son menos y de muy baja calidad, Una empleos muy joya. básicos, porque Una joya en sí, esa región. Ahora se empieza a así producir es. este círculo vicioso en el cual la zona cada vez se empobrece más y después hablan de el rezago y después lo vinculan al mundo mapuche, en el que el mundo mapuche queda rezagado y queda empobrecido, pero al final son parte de este todo, en el sentido de que no es que sea parte con el mundo mapuche, sino que más bien no se puede invertir en la región, no se puede trabajar en la región y nadie está llamado a ser un kamikaze. Por lo tanto, simplemente la solución para la pobreza ahí es partir por el terrorismo, senador. Eso Así es. imagino que lo tienen todo el mundo claro. Todo lo tenemos súper claro y yo creo que en el fondo no, hoy día cada día es más claro que sin esa intervención del Estado para eliminar esto no hay ninguna solución para el desarrollo económico ni social del territorio. Ahora yo trabajo con 1.500 agricultores de productores de hortalizas con un promedio de 4 hectáreas cada uno, la mayoría, el 90% mapuches de las comunas alrededor de Temuco y esas personas son absolutamente ajenas a la violencia, no quieren Claro. saber nada con todo esto y yo creo que han sido muy estigmatizados por ser mapuches y que este conflicto terrorista se vincule a ellos porque claramente no, muchos son muy inocentes, la gran mayoría de todo esto. Me quedan solo dos preguntas. Usted no sabe cómo me reta porque me alargo, pero yo le digo a la gente, No, esto no. no es un noticiero, esto para poder entender las cosas, porque si no, ¿cuándo las vamos a entender? Eh, Solo dos cositas. Yo entiendo que la ley de usurpaciones sí ha funcionado y también así Sí. la ley del robo de madera, para quedarnos con dos legislaciones que yo sí creo que fueron un avance y una ayuda para su zona, senadora. A ver, la ley de usurpación, voy a partir por la ley de usurpación, es una ley que formulamos con Pepe García hace ya casi 4 años.
es una ley que por primera vez dice que la usurpación es un delito, aunque parezca increíble, Nicole, y por la esto propiedad fue privada. como que a veces no somos abogados, pero tenemos esta cosa práctica, ¿no? De la ingeniería que dice, bueno, pero ¿por qué tenemos tantos terrenos tomados y no pasa nada? Porque no es un delito. Era una ley que tenía 148 años de existencia. Chile era uno de los pocos países en el mundo que decía que solo era una falta, y al ser una falta no tenía la posibilidad de detener a la persona, ni menos ir digamos, presa por un par de años. Entonces, las consecuencias eran cero. De hecho, se habían pedido 2 multas en un año de un juzgado por usurpación. Entonces ahora es un delito y las penas son aflictivas, y además de eso se permite detener siempre en cualquier minuto, y por lo tanto ha disminuido y se han entregado muchos terrenos y se siguen entregando. Respecto de la ley de robo de madera, ha sido extraordinaria porque es, para que me entiendan un poco, es como la ley del abigeato, como el robo de animales. Hay un seguimiento permanente de todo el circuito de la madera. Donde ha fallado un poco, que dada la violencia, hay zonas donde el inspector de impuestos internos con, en este caso la PDI, tienen dificultad para ingresar a ciertas zonas, y eso permite que en zonas, digamos, muy aisladas y de noche y con ciertas libertades, algunos personajes siguen robando. De hecho, había disminuido muchísimo el robo de madera, pero si tú consultas a la zona de Carabineros, ha ido en pequeño aumento porque ya han buscado las maneras de poder transitar y seguir robando. Pero en todo caso, dos leyes que han sido un tremendo aporte para el país y que nuevamente la izquierda estuvo en contra absoluta de ellas. Sí, ¿qué espera de la condena de Héctor Yaitul? Se pedían 25 años, ¿cree que es suficiente y con eso se sana? No sé si se sana es la palabra en realidad, o por lo menos se deja esa sensación de justicia para quienes fueron víctimas de atentados planificados por Héctor Yaitul. Yo creo que Héctor Yertul no es solo responsable de los atentados que él mismo provocó como líder de la CAM, sino de la creación de 9 organizaciones resistencia territorial que han tomado en su nombre, digamos, el poder de las armas y el crimen en mi zona. Espero los 25 años, pero no tengo, es como, no tengo esperanza que sean 25, pero espero los 25, obviamente. Creo que en justicia merece estar 25 años privado de libertad, y espero que en estos 25 años eh, que continúe la violencia, vaya disminuyendo. Esta sea una señal muy, muy potente para muchos que siguen diciendo que ellos son presos políticos cuando han asesinado personas. O sea, de verdad no se entiende. Le agradecemos a la senadora Gracias, Carmen Nicole. Lidia Aravena por haber estado hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez y por haber sido también tan clarita, tan clara y tan honesta también en responder sobre la situación de la Araucanía. Senadora, que tenga una muy buena jornada con harto trabajo en el Gracias. Congreso y bueno, tendremos la oportunidad de ver cuál fue finalmente la condena de Héctor Yaitul. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Nicole, por lo que estás haciendo. Chao, chao. Muchas gracias y a todos nuestros auditores que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.